Tubas y Tubos 427. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Tubas y Tubos, el programa, el podcast en el que hablábamos de la tuba, el bombardino y los instrumentos de viento metal, pero también un espacio dedicado a reflexionar sobre los retos de la educación musical en el siglo XXI y todo lo relacionado con el desarrollo personal y profesional de los músicos. Hoy episodio 427 del jueves 11 de junio de 2026, en el que vamos a abordar un tema especialmente importante para todos los estudiantes que durante estos días se enfrentan a las pruebas de acceso en los conservatorios. Y este tema es cómo preparar la mente para rendir mejor cuando llega el momento de la verdad, porque para superar una prueba de acceso no basta con tocar bien, también hay que aprender a tocar delante de otras personas, en una desconocida, con un tribunal observando durante varios minutos esperando fuera y sabiendo que, en cierta medida, nuestro futuro académico depende de lo que ocurra durante esa actuación. Y todo esto, evidentemente, genera nervios, pero los nervios no son necesariamente malos, no son el enemigo. El problema aparece cuando nunca nos hemos entrenado para tocar con ellos. Entonces es cuando aparece la ansiedad escénica, que se puede manifestar a nivel mental, físico o incluso conductual, ¿no? Con pensamientos negativos, tensión muscular, respiración alterada, pérdida de la concentración o sensación de falta de control. Y no se trata simplemente de estar un poco nervioso, sino de una respuesta global del organismo ante una situación que percibe como importante y evaluativa. Por eso hoy quiero compartir con vosotros 5 ideas muy concretas para preparar mentalmente una prueba de acceso al conservatorio o incluso una prueba en la que tenemos que tocar un concierto como solista, etc. Así que prepararos para un episodio de máximo valor. Y el primer consejo es tan sencillo como directo. No esperes al día de la prueba para descubrir cómo reaccionas bajo presión. Es decir, no trabajes solo el repertorio que vas a tocar, prepara la situación que vas a enfrentar. Muchos alumnos preparan durante meses sus obras, escalas, estudios, pero casi siempre los tocan en el mismo aula, delante del mismo profesor o en unas condiciones bastante conocidas y cómodas. Y el problema es que el día de la prueba todo cambia. Hay un tribunal, una sala desconocida, una acústica diferente, posiblemente bastante calor, ya que las pruebas de acceso al conservatorio se realizan en junio, y luego también hay un tiempo de espera prolongado y una sensación de evaluación constante. Por eso es necesario realizar simulacros. Puedes tocar delante de familiares, compañeros o profesores, pero también hay que hacerlo en una aula pequeña, en una aula grande, en una aula seca, en una aula con mucha reverberación, grabarse con el móvil o pedir a alguien que entre y salga mientras estás tocando. El objetivo no es ponerte lo imposible, sino acostumbrar progresivamente al cerebro a interpretar esta situación como algo conocido. Estudios sobre ansiedad escénica en músicos indican que practicar en ambientes que imitan las condiciones reales del concierto, del examen, puede ayudar a reducir la ansiedad y aumentar la sensación de preparación. Es algo parecido a lo que hacen los deportistas, que no solo entrenan el gesto técnico, sino también recrean las condiciones de la competición. Por lo tanto, aquí mi recomendación sería realizar al menos 3 simulacros completos antes de las pruebas, y completo significa estar en la sala, colocar el material, afinar, esperar unos segundos y tocar el programa entero sin detenerse cada vez que aparezca un pequeño error. Ok, así que vamos a por la segunda herramienta, que sería la visualización. Visualizar no consiste simplemente en imaginar que todo saldrá perfecto, consiste en recorrer mentalmente la situación completa. Ese día me levanto, preparo el instrumento, llego al conservatorio, espero mi turno, entro en la sala, saludo al tribunal, preparo todo, respiro y comienzo a tocar. También debemos visualizar las pequeñas dificultades. Por ejemplo, imaginamos que la primera nota no sale exactamente como queremos, pero continuamos. O que cometemos un pequeño error de ritmo y somos capaces de recuperar la concentración. Esto es importante porque el objetivo no es construir una fantasía perfecta, sino entrenar nuestra capacidad de adaptación. La práctica mental y las imágenes relacionadas con la interpretación pueden complementar el trabajo físico con el instrumento. Además, las intervenciones basadas en visualización suelen utilizarse junto a otras estrategias para gestionar la ansiedad escénica. Puedes dedicar 5 minutos al día a cerrar los ojos y recorrer mentalmente la prueba. Intenta imaginar los sonidos, la sensación del instrumento entre tus manos, tu respiración y sobre todo la intención musical de la primera frase. Porque la prueba no comienza cuando empieza el primer error, ¿vale? La prueba comienza en la primera idea musical que quieres transmitir al tribunal. Y termino esta clave con una acción que, si la llevas a cabo, te puede convertir en un super top de tu instrumento. Te animo a que visualices toda la prueba
haciendo que tocas la obra, digitándola en el aire sin tu instrumento y cantando la música en tu cerebro. Si logras hacer esto, pasarás de nivel. Y vamos a por el tercer consejo, que es crea una rutina. Cuando estamos nerviosos, el cerebro busca referencias conocidas. Por eso es muy útil decidir previamente qué vamos a hacer durante los minutos anteriores a la actuación. Una rutina puede ser muy sencilla, chicos. Preparar el instrumento con calma, realizar ejercicios de respiración lenta, porque esto nos ayuda a controlar cómo funciona nuestro cuerpo, cantar mentalmente al inicio de la obra y repetir una frase breve que dirija nuestra atención. Por ejemplo, respira y canta, una frase cada vez, sonido grande y relajado. Y en músicos de viento metal esta rutina es especialmente importante porque los nervios pueden alterar la respiración. También ocurre para los músicos de viento madera, ¿no? Podemos empezar a respirar de una forma rápida y superficial y esto afecta directamente al sonido, a la resistencia y a la estabilidad. Y existe evidencia de que la respiración lenta puede reducir la ansiedad momentánea en músicos sometidos a una situación de interpretación. Eso sí, no entrenes la rutina al día del examen, practícala durante los simulacros para que se convierta en una señal conocida. Cuando hago estas acciones, mi cuerpo entiende que ha llegado el momento de tocar. Abordamos la cuarta clave y consiste en vigilar lo que nos decimos. Antes de una prueba aparecen pensamientos un poco tóxicos, ¿no? Como no estoy preparado, seguro que me equivoco, los demás pueden tocar mejor, y el problema es que estos pensamientos no aportan ninguna solución, solo aumentan esa sensación de amenaza. Tampoco se trata de decir frases vacías como soy el mejor y todo va a salir perfecto, ¿no? Aquí la idea es que debemos utilizar un diálogo interno realista y funcional. He trabajado y voy a mostrar lo que sé hacer. Puedo estar nervioso, pero también puedo seguir tocando nervioso. Un error no invalida la interpretación. Mi objetivo es comunicar música, no demostrar que soy perfecto. Diversos estudios muestran que el entrenamiento psicológico aplicado a músicos suele incluir técnicas como la reestructuración de pensamientos, el diálogo interno, el establecimiento de objetivos y las rutinas de interpretación. Y os aseguro que esto funciona, porque yo me he visto en situaciones muy similares, no en pruebas de acceso, pero sí que en oposiciones o cuando he tocado de solista Barbarroja en numerosas ocasiones, sobre todo las primeras veces en las que tuve que utilizar este tipo de estrategias para gestionar mucho mis nervios. Además, la investigación realizada en el ámbito deportivo ha encontrado que el diálogo interno estructurado puede producir mejoras moderadas en el rendimiento. Aunque música y deporte no son exactamente lo mismo, comparten la necesidad de actuar bajo presión. Y el quinto y último consejo es probablemente el más importante. No intentes eliminar los nervios completamente. Sentir activación antes de una prueba significa que nuestro cuerpo ha entendido que estamos ante algo importante. El objetivo no es llegar totalmente relajados, porque cierta activación también puede ayudarnos a estar atentos, concentrados y con energía. Las investigaciones más recientes proponen no interpretar automáticamente la ansiedad como algo incapacitante, la ansiedad o los nervios. Depende un poco cómo se valore y se regule, esta activación puede convertirse en un recurso útil para la interpretación. Por eso, en vez de preguntarte cómo hago para no estar nervioso, lo ideal es dónde voy a colocar mi atención cuando aparezcan los nervios, y aquí debemos centrarnos en lo controlable, en la respiración, en el pulso, en la primera nota, en el carácter de la música, en la dirección de la frase. Y hay algo que debemos tener claro, es que no podemos controlar la opinión exacta del tribunal, ni el nivel de resto de aspirantes, ni el resultado final, pero sí podemos controlar la calidad de nuestra preparación. Por lo tanto, para preparar una prueba de acceso no basta repetir muchas veces el repertorio, necesitamos también entrenar la situación a la que nos vamos a enfrentar. Realiza simulacros, visualiza de forma realista, establece una rutina previa, cuida tu diálogo interno y acepta que los nervios forman parte del proceso. Y quiero terminar recordando algo especialmente importante para los músicos. Una prueba de acceso no define tu valor como músico ni como persona. Es simplemente una fotografía tomada en un momento concreto de un proceso de aprendizaje muchísimo más largo que dura muchos años. Por supuesto, hay que prepararla con responsabilidad, paga el precio del trabajo diario y cuando llegue el momento intenta no salir a demostrar nada, sal a compartir música que llevas semanas o meses preparando, porque al final el objetivo no es tocar sin nervios, el objetivo es aprender a tocar a pesar de ellos.
Esto es todo por hoy. Muchas gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en iBook, YouTube y Spotify. Gracias por suscribiros a los cursos para hacer este podcast sostenible y en resumen, muchas gracias a todos por vuestro apoyo, ya que sin él esto no sería posible. Como siempre, nos escuchamos el próximo jueves a las 8:08. ¡Feliz día!